son las noticias, ¿no? Es decir, las constantes noticias que no son muy agradables. A veces hay noticias falsas también, ¿no? Claro. Ahora está muy de moda en redes sociales difundir lo que se le ocurre a alguien y colocarlo como si fuera una verdad. La posverdad que le dicen. Así es. Y es que eso se ha venido sucediendo de manera frecuente con acontecimientos importantes, no solo de la política, sino también del espectáculo, ¿no? A Camilo Sesto, ¿cuántas veces no lo han matado en redes sociales? Sí. Y el día que se produjo la noticia, en realidad pues había que esperar la confirmación real de que este acontecimiento haya sucedido. Y lo mismo le pasó, por ejemplo, a José José, ¿no? ¿Cuántas veces se han lanzado informaciones falsas respecto a su salud? Que cuando salió el flash informativo de que lo que le había sucedido en realidad, pues todo el mundo guardó cierta distancia para saber, primero para poder corroborar si en realidad era cierto. Pero este tipo de informaciones, también de la política, se vuelven muy frecuentes en las redes sociales, ¿no? Así es, y es por eso que hay que estar al día de la manera cómo identificar si hay noticias falsas, cómo podemos tener adecuadas fuentes para la información. Y vamos a conversar sobre la primera hackathon en América Latina, Mediatón. ¿Ya? Y para eso tenemos la presencia de Alejandra Puente, vocera precisamente de Mediatón. ¿Cómo estás? Bienvenida a Nacional. ¿Cómo estás, Alejandra? ¿Cómo están, Sofía, Michael? Un gusto estás, estar aquí con Alejandra? ustedes. Bueno, saben que está contraindicado para el sueño ver el celular antes de ir a dormir, Sí. porque uno de los tips para identificar noticias falsas es que estas te producen emociones muy fuertes, ¿no? Te indignan, entonces te alteran y también te alteran el sueño. Así que es un buen consejo. Oye, también. mira, que otra recomendación Otra que recomendación. se suma, te decía, para que puedan conciliar Debe el ser. sueño. Puede ser que haya alguna asociación con todo lo que está pasando a esto del sueño. En estos últimos días, si no has podido dormir es por la coyuntura política. ¿Y quién no, Alejandra? ¿Quién no ha revisado el teléfono a veces antes de ir a acostarse para revisar un poco de noticias? Pero ahí viene la disyuntiva, ¿no? ¿Qué es en realidad lo que es cierto y qué cosa es falso? ¿Cómo distinguimos esto? Mira, esta Mediatón que decías es la primera de su tipo en América Latina porque va a tratar las noticias falsas y la desinformación como problema. Estas hackatones, para quienes no sepan en casa, son como jornadas de 24 horas de desarrollo de proyectos usando tecnología, ¿no? Entonces es como si tú y 4 amigos se reunieran para hacer un trabajo, pero se toman 24 horas y el objetivo es solucionar un problema social que afecta a la sociedad usando tecnología, usando celular, usando programas, usando software. Entonces la idea es que este problema que nos afecta a nosotros como personas, como ciudadanos, porque la desinformación afecta mucho nuestras decisiones y cómo vivimos nuestro día a día, pueda tener soluciones con tecnología. Entonces algunos tips para poder identificar las noticias falsas son, bueno, primero lo que les comentaba. Si tú ves un mensaje por WhatsApp y te indigna, te molesta, te parece que eso es escandaloso, probablemente sea un poco sospechoso porque el mensaje está a propósito queriendo exaltar tus emociones. Ajá. Entonces, si tú sientes que algo te está agarrando emocionalmente, lo primero que hay que hacer es preguntarle a la persona que te mandó el mensaje, ¿quién te lo ha mandado? ¿De dónde viene? ¿De cuándo es? Si no tiene una respuesta, porque las cadenas de WhatsApp a veces se pasan y uno nunca sabe de dónde salen, puedes hacer una pequeña búsqueda en el buscador o pedirle a un familiar que tenga un teléfono inteligente, un celular inteligente, que te haga una pequeña búsqueda. Oye, ¿es verdad que unos venezolanos secuestraron a unos niños También, claro, en tal distrito? A ver, ¿quién más lo está reportando? Y si no hay ningún medio confiable reportando esto, es probable que sea o una noticia vieja o una noticia sacada de contexto, que también es una noticia falsa porque tiene el objetivo de desinformarnos. Claro. Y es decir, aplicar los principios de los periodistas. Tú eres periodista también y tienes claro esta situación. ¿Y qué es lo que propone específicamente la Mediatón en este contexto? Mira, los periodistas somos muy buenos verificando información, pero no somos tan buenos con tecnología, lamentablemente. Porque, digamos, usar, por ejemplo, un micrófono para llegar a nuestra audiencia, para comunicar nuestros mensajes, no es lo mismo que diseñar el software que va a reproducir el sonido, ¿no? Digamos que son dos mecanismos completamente distintos. Entonces, las noticias falsas tienen dos componentes: la información, que es el que nosotros dominamos, el problema, y el aspecto tecnológico que no dominamos. Entonces, la hackathon quiere unir a expertos en tecnología, en pensamiento computacional, con periodistas, con politólogos incluso, o incluso ciudadanos interesados en luchar contra la desinformación,
para generar soluciones a este problema. Entonces, al final de la hackathon, que dura 24 horas, la idea es que tengas un prototipo, un diseño, algo que se pueda implementar, que se pueda usar, una idea que es práctica para luchar contra las noticias falsas. Y estamos en un contexto preelectoral con lo que ha pasado. Así es. Y los contextos electorales son contextos en los que se difunden muchas más noticias falsas, porque evidentemente hay candidatos y personas interesadas en desprestigiar a otros candidatos, y esto hace que haya más dinero invertido para ese fin. Claro, pero Alejandra, hay que estar pendientes también porque hoy en día quienes se dedican también a ese medio, a estos medios digitales, crean falsos perfiles de autoridades, por ejemplo, que supuestamente lanzan algún tipo de comunicado y a veces todo el mundo cae precisamente pues porque no vas a dudar de repente que ves la foto del perfil del político, del líder, y terminas rebotando esta información cuando en realidad nada de eso está sucediendo. O sea, el perfil falso de la autoridad. Eso es un debate bastante interesante, pero las principales operadoras de software, Facebook, de redes sociales, Twitter, no pueden eliminar esas cuentas porque son consideradas sátiras. Porque son personas que tienen una cuenta adjunta a un teléfono celular, a un correo, que consistentemente publican mensajes a modo de broma, ¿verdad? Claro. Entonces, por ejemplo, hay una cuenta muy conocida de César Inostroza, el hermanito. Ya. ¿No? Ajá. Entonces, cada vez que hay una noticia de César Inostroza, César Inostroza 2 nos cuenta: hermanitos, no se preocupen, en la cárcel me tratan muy bonito, acá tengo hasta Wi-Fi, ¿no? Ya, algo, ajá. y hace bromas de ese tipo. Entonces, ese tipo de cuentas no pueden ser censuradas porque se consideran sátira, bromas, y las bromas son parte de la libertad de expresión. Pero lo que sí puede ser censurado es un robot que ha sido entrenado a través de una cuenta en Twitter para difundir noticias falsas. Y ese es el riesgo mayor de las noticias falsas. Por ejemplo, en Estados Unidos ya son consideradas una arma de destrucción masiva, es decir, una arma de guerra entre estados, porque se generan miles de cuentas falsas manejadas por robots que difunden estos mensajes, y un ataque de esa naturaleza de desinformación puede llegar a generar incluso protestas en las calles, desestabilizar gobiernos, influir en referéndums, que es lo que ha pasado, por ejemplo, en Brexit. Claro, y esto es clave en este contexto electoral que tú hacías referencia, porque precisamente el no elegir bien se debe a muchos factores, entre otros que no revisamos información de nuestros candidatos, pero también en guiarnos de campañas de desprestigio que son muy comunes en este escenario, ¿no? Así es, estamos sufriendo una crisis de desinformación y una crisis de credibilidad. Entonces, es muy fácil para las personas desconfiar de todo, desconfiar de sus médicos, ¿verdad? ¿Cuántas cadenas hemos visto muy dañinas dando consejos en contra de tratamientos médicos necesarios para salvar la vida de pacientes, ¿verdad? Porque queremos creer en una solución mágica. ¿Cuántas veces hemos visto, no sé, cadenas desprestigiando políticos? Entonces, como nosotros tenemos esa sospecha, esa intuición de decir que todos los políticos son corruptos, que los médicos en verdad no nos sanan porque igual nuestros familiares se enferman, ¿no? Que igual nuestros periodistas son mentirosos porque mira cómo se equivocaron y cómo mataron a Camilo VI, ¿verdad? Entonces, cuando viene una noticia que puede atar algo de nuestro sentido común, inmediatamente la creemos sin cuestionarlos, porque reafirma esos prejuicios, de alguna manera. Lo cual es contradictorio, ¿no? Porque estamos en una época de mayor acceso a la información y tenemos mayores problemas precisamente para identificar estas informaciones falsas, informaciones que están orientadas a lo que tú señalas. Es contradictorio todo esto. Parece contradictorio porque lo estamos viendo desde afuera como usuarios y como periodistas, ¿no? Nosotros, evidentemente, procuramos revisar todo y pudimos haber caído en la manipulación de Twitter, de publicar cosas con emociones fuertes cuando recién abrimos nuestra cuenta. Pero pasaron un par de meses y dijimos, oye, ¿por qué estoy escribiendo tan molesta? Y empezamos a retroceder un poco y a pensar mejor nuestros mensajes. Pero digamos que los ciudadanos no tienen esa conciencia que tenemos los periodistas por nuestros años de experiencia, y es algo que tiene que ser educado. Entonces hay un problema humano, pero también hay un problema tecnológico. ¿Por qué? Porque los algoritmos con los que funcionan estos programas, ¿y qué es un algoritmo? Un algoritmo es básicamente una instrucción.
una instrucción que le das a Twitter para que se viralicen mensajes con estas características, ¿no? Ya. Entonces, el algoritmo, de alguna manera, prefiere o se da cuenta que las personas comparten con más facilidad mensajes con emociones fuertes. Entonces, mientras más radicales sean los mensajes, más probabilidades tengan de aparecer primero en tu lista de noticias, Ya. de difundirse primero, de alcanzar más audiencias. Entonces, hay dos componentes: la educación por parte de los ciudadanos Ajá. y el de los algoritmos dentro de los programas que usamos, que no ha sido solucionado aún Claro. por las grandes empresas. Estos mensajes que tienen bastante carga emocional son los que primero ya deben generar nuestra alerta, ¿no? No necesariamente, habría que un poco corroborar en realidad si esta información es verdadera o no, pero yo quería preguntarte, Alejandra, ¿quiere decir que hoy en día el mundo digital no es tan seguro que digamos? O sea, es vulnerable a que estos hackers puedan ingresar y puedan modificar nuestra información. De hecho, sí, son vulnerables, pero también hay campañas muy agresivas por parte de, por ejemplo, Facebook. Se ha dado cuenta que no puede solucionar todo con tecnología. El lema de Facebook, cuando recién empezó, era muévete rápido y rompe cosas. Bueno, ya se dieron cuenta que han roto la comunicación. Sí. Ya se dieron cuenta. ¿Y qué están haciendo? Están contratando periodistas de manera masiva, porque se han dado cuenta que no pueden verificar información sin un ser humano detrás, con el criterio de toda una vida de experiencia para ver si una noticia es verdadera o falsa. Claro. Entonces, ya hay iniciativas como esa. Google, por ejemplo, también tiene un laboratorio de innovación en noticias que busca dar herramientas tecnológicas a periodistas para que puedan hacer mejor su trabajo. Entonces, ya se están tomando medidas, ya es como una batalla, ¿no? Claro. En este momento estamos peleando una batalla contra la desinformación y esperamos que ganen los buenos. De todas maneras. Y cuéntanos sobre la actividad que van a tener el día viernes 22 de noviembre y el sábado 23 de noviembre. Bueno, la Mediatón Sí. va a convocar, como les comentaba, a comunicadores, politólogos, profesionales en ciencia y tecnología. Nacionales, internacionales también. Va a ser en Lima. Allá. Los participantes van a tener que inscribirse en mediahack.p, Ya. y pueden inscribirse de manera individual o por grupos. Los grupos se van a formar grupos de 4, van a ser 15 grupos, y con la ayuda de mentores, es decir, personas que saben de programación, van a diseñar estos prototipos durante 24 horas. Pero no van a estar solos, también va a ser una jornada educativa. Vamos a tener ponentes internacionales que nos van a, explicar el problema, dar algunas sugerencias de buenas prácticas que ya han funcionado en otros países, como en el Parlamento Europeo, que tuvo elecciones este año y efectivamente pudo combatir una campaña de desinformación que estaba buscando desacreditar la necesidad de la Unión Europea de una Ajá, manera, ¿no? Esta claro. campaña quería atomizar la Unión Europea para que se genere bajo ausentismo y ganen grupos radicales que quieren de alguna manera disolver la Unión Ajá. Europea. Entonces han hecho una campaña de comunicación muy efectiva usando tecnología. Ellos van a estar ahí, nos van a dar sus herramientas, especialmente los periodistas vamos a Sí, apuntarlas. De todas maneras, claro para que sí. usarlas en esta campaña. Y también vamos a tener especialistas para diseñar modelos de negocio y experiencias de usuario con tecnología, para que también nosotros podamos aprender cómo funcionan estas herramientas y llevarnos un conocimiento un poquito más profundo. La idea es que no le tengamos miedo a la tecnología, porque en verdad no es otra cosa que la traducción de la experiencia humana, Ujú, ¿no? claro. Por ejemplo, cualquiera diría que Twitter no es otra cosa que el telegrama hecho digital, Sí, ¿verdad? exacto. Y el Ujú. WhatsApp no es otra cosa que las cartas hechas, y el teléfono, porque Y el también puedes teléfono, mandar sí. mensajes, hechas digitales. Entonces, la idea es tener herramientas. Dentro de los speakers va a estar David Alandete, que es un periodista español, Ya. trabaja en Washington para abc.es y escribió un libro que se llama Fake News, Armas de Destrucción Masiva. Y él denunció la injerencia de Julian Assange, por ejemplo, en el referéndum de Cataluña, en España. Ujú. Entonces, y tiene un conocimiento muy profundo sobre cómo funcionan estas campañas de desinformación a nivel mundial. Entonces, Ya. tenerlo a él yo creo que va a ser un lujo. Claro que sí. Alejandra, ¿y quiénes pueden participar de esta mediatón? Hablamos de profesionales de diverso rango, o también están llamados los chicos que están metidos en este mundo digital, o los ingenieros de sistemas.
¿Para quiénes exactamente está dirigido esta Mediatón? Mira, tenemos 3 desafíos: educación, reputación y... me olvidé el tercero, ahora me acuerdo. Pero bueno, tenemos 3 desafíos y cada uno está dirigido más o menos a distintos perfiles. Entonces, los especialistas en tecnología pueden ser ingenieros, porque todos los ingenieros llevan bases de programación y pensamiento computacional. Pueden ser programadores, pueden ser ingenieros de sistemas. Y estamos llamando también a comunicadores de todas las áreas. Pueden ser publicistas, marqueteros, periodistas. Los community managers, por ejemplo, que Sí, quienes están perfectamente. perfectamente y que están vinculados todos los días a las redes sociales, les serviría de bastante. Los bastante community información. managers están buscando herramientas Sí, todos los días para alcanzar a sus audiencias, para poder verificar noticias, y definitivamente esta hackathon es ideal para ellos. Y hablas de prevención, educación y reputación. Así es. Y reputación. En estos 3 ámbitos es que se va a desarrollar. Prevención faltaba. Prevención. Prevención tiene más que ver con el lado comunicacional. ¿Cómo identificamos una noticia falsa? Pero no solamente identificarla nosotros como personas, sino la identificamos para denunciarla Ya. y para eliminarla del sistema, ¿verdad? Incluso cuando son estos ataques sistemáticos. Y eso incluye mucho el trabajo de los periodistas y los comunicadores. En el área de educación tiene que ver con el contexto electoral, ¿no? Y ahí también estamos llamando a los politólogos y a los especialistas en ciencias políticas, porque es un problema que puede afectar democracias y desestabilizar países. Inglaterra es uno de los países más estables económicamente en el mundo y está afrontando su crisis más aguda gracias a la separación de Inglaterra de la Unión Europea debido a noticias falsas, ¿no? Durante un referéndum. Entonces, es un problema que puede desestabilizar gobiernos y por eso es un problema educativo. Y finalmente, reputación, porque ¿qué pasa cuando una empresa se difunde una noticia falsa? ¿No? Por ejemplo, Coca-Cola. Sí. Se difundió esta noticia del sticker que decía alto en azúcar en Coca-Cola Cero y tardaron meses en revertir esa campaña de desinformación que se gestó en su contra, y la noticia sigue circulando hasta el día de hoy. Sí, sí. Entonces es un problema reputacional para empresas, individuos, estados, incluso para los periodistas. Sí, la reputación es algo difícil de detener y cuando alguien atenta contra ella, recobrarla es casi imposible. Es decir, hay situaciones... Bueno, con los políticos sí es posible, ¿no? Es posible. Entonces, vamos a estar el día 22 de noviembre, 23 de noviembre en la sede de Coca-Cola en Surquillo. Así es. ¿Es cierto? 24 horas. 24 horas de desarrollo de proyectos. Las hackatones, y es que nunca han ido, son sumamente emocionantes. Porque, bueno, definitivamente va a haber mucho Monster para mantenerse despiertos, mucho café, comida, música. Vamos a estar súper animados y concentrados. Las hackatones son unas fiestas, en verdad, porque estamos todos unidos colaborando para solucionar un problema. Y bueno, mis partners para este esfuerzo son la Unión Europea, Coca-Cola, syllabus.com, y Código, que son estas 2 últimas escuelas de programación que nos van a ayudar con mentores para poder llegar a los mejores productos. ¿Esto se hace por primera vez en el Perú? ¿En Latinoamérica ya se ha hecho? No, una hackathon para luchar contra las noticias falsas no se ha hecho en habla hispana, es decir, en todo el continente. Perú es la primera vez. Sería la primera vez que se hace con este objetivo específico, sí. Ya. ¿Y cómo accedemos a poder participar de ellos? ¿A través nos inscribimos a través de la página web? Así es. ¿Del correo? Sí, nos inscribimos a través de la web, que es mediahack.p. ¿Ya? Y lo único que tienen que hacer es llenar un pequeño formulario y ya están inscritos. Van a recibir comunicaciones de nosotros avisándoles que ya se acerca la fecha para que no se olviden, pero no mucho más. Ya. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias, Alejandra. Un gusto verte. Te hemos seguido, por supuesto, a nivel de medios de comunicación y es bueno también que los periodistas estemos involucrados en este tipo de iniciativas. No, muchísimas gracias a ustedes por tenerme y nada, tienen un lindo programa, hacen una excelente química. Me encanta escucharlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Seguimos en Nacional Nace Cada Día. Gracias. Nunca tocaré su piel, nunca podré estar donde esté, cuando